Saludos, estrellas del abismo. Hoy nos adentraremos en el origen de una creepypasta olvidada, empolvada en rincones ocultos de antiguos foros. Una historia que renace gracias a la sugerencia de Elmo Flesg, cuyo eco ha resonado hasta las profundidades de este canal. Y puede que más adelante, surjan nuevos orígenes, reescritos a mi manera, gracias a la luz recién llegada de Belcebo Alvarado Lázaro 9053, una nueva estrella que ha decidido sumarse a este abismo de creepypastas e historias malditas. Recuerden, pueden dejar sus sugerencias y su luz estelar en la caja de comentarios. Iluminen este abismo dejando su like, y compartan este video con aquellos que aún se atrevan a mirar más allá del velo. Ahora, sin más dilataciones, comencemos. Y recuerden cubrir las pantallas de sus televisores. No vaya a ser que terminen enfrentando un destino cruel. No sé cuánto tiempo llevo escribiendo. No sé si esto será leído, entendido, o siquiera percibido por algo que todavía piense como humano. Pero si esta historia sobrevive, si alguna grieta en el tiempo le permite filtrarse más allá del horizonte podrido de Zotique, que sirva al menos como advertencia, o testamento, o ruina. Mi nombre no importa. Solo soy uno de los últimos. Y esa fue mi condena. Fui perseguido durante 3 noches. O fueron 3 lunas. O tal vez el tiempo se volvió cíclico y degenerado como todo en esta tierra ya exhausta. Lo cierto es que huía. No por coraje. No por algún propósito noble. Solo por la pura y primitiva necesidad de no ser cazado por los siervos del Lord Carmesí. Dicen que ese Lord hace pactos con los remanentes, que alimenta a los hijos incorpóreos de las bestias de la penumbra con la carne de aquellos que su sangre maldice por algún linaje olvidado. Yo nunca supe por qué me eligió. Quizás por mi apellido, que a veces los ancianos pronunciaban con pesar. O por los sueños. Los malditos sueños. Mi cuerpo sangraba por los pies. Las piedras del puerto eran filosas como escamas de leviatán. El aire costero traía consigo un hedor sulfúrico, a mar muerto y carne fermentada. Los demás barcos estaban cerrados. Sellados. Como si supieran que ningún fugitivo debía escapar. Como si todos ya estuvieran del lado del Lord. Y entonces lo vi. Lo que no debería haber estado ahí. El barco. Carmesí. Alargado, como si fuera más hueso que nave. Cubierto de lo que a simple vista parecía alquitrán viejo, pero que al acercarme noté que latía. La membrana que lo recubría brillaba tenuemente bajo la luz pútrida de la luna como si transpirara. No tenía anclas. No se movía al ritmo de las mareas. Simplemente, esperaba. Como si me hubiera estado esperando solo a mí. Me arrastré hacia él, entre jadeos. No había escalera, pero el costado del casco formó una abertura, un pliegue de carne madera que se desdobló como una lengua húmeda. Me ofrecía entrada. Y entré. No había alternativa. Prefería lo desconocido a la certeza de la tortura ritual. Adentro, el horror fue sutil. Primero, solo oscuridad. Luego, un resplandor lechoso que parecía emanar de venas insertas en las paredes. El suelo era suave, acolchado, no como una alfombra, sino como carne ya sin fuerza, como dormir sobre cadáveres conservados en ámbar tibio. El barco olía a útero, a encierro, a nacimiento podrido. Caminé. Y cada paso parecía despertar a algo, no con hostilidad, sino con curiosidad lenta, como un estómago reconociendo que ha tragado algo aún vivo. Empecé a sentir presión en la cabeza. No por el miedo,
sino porque algo quería entrar en mi mente. Algo rasgaba, como uñas diminutas intentando cavar en la parte blanda detrás de mis ojos. Fue entonces cuando los vi. Los tripulantes. No los oí llegar. Simplemente surgieron, desde los pliegues, desde las paredes, o desde rincones que antes no estaban. Caminaban sin dirección, como náufragos que aún sueñan que flotan. Tenían cuerpos delgados, desgastados, con piel translúcida por la que se asomaban nervios y tendones como raíces podridas. Su piel tenía el mismo brillo que el barco. Sus rostros no eran rostros. Eran muecas fijas, como de marionetas rotas que no saben si sonríen o gritan. No hablaban. No me miraban. Pero en sus espaldas, cada uno llevaba una antorcha. Una antorcha encendida con una médula espinal humana. Vértebras encajadas como huesos de coral, y en su interior, el fuego no era rojo, sino blanco, y chispeaba como si doliera. No supe si estaban vivos, o si eran simplemente excreciones del barco. Como yo. Dormí en algún momento. O creí dormir. Soñé que caía, pero la caída no tenía fin. Soñé con dientes flotando en aceite, con mares de sangre coagulada que hablaban en un idioma que me quemaba los oídos. Soñé que el barco me observaba. No con ojos, sino con cada centímetro de su interior. Soñé que me probaba. Y al despertar, ya no estábamos en la costa de Sotique. Estábamos navegando. Pero no por el mar. No por uno que yo conociera. Este era un océano más antiguo. Tal vez más interno. Un mar mental y biológico, donde las estrellas ya se habían apagado y solo quedaban seres que nadaban sin necesidad de luz, siguiendo impulsos tan antiguos como la putrefacción. Vi las criaturas. Torsos sin cabeza que flotaban, con bocas en el pecho. Brazos que arrastraban ojos enormes como remos. Lenguas que flotaban por sí solas. Y muy lejos, sobre una ola inmóvil, una silueta gigantesca se sostenía a sí misma como si el mar la amara. Una madre de barcos. Y en ese instante, entendí. El barco no me había salvado. Me había reclamado. No como tripulante. No como pasajero. Como parte. Me estaba digiriendo. Y el horror no fue el dolor. El horror fue la aceptación. Empecé a desear convertirme en uno de ellos. Porque al menos, entonces, el dolor tendría sentido. No sé cuántos días han pasado desde que subí a esta cosa que finge ser un barco. Quizás no pasaron días. Quizás fueron ciclos. Ciclos digestivos. Respiratorios. Cósmicos. El mar que surcamos no tiene nombre, pero los antiguos lo llamaban Uorod, el océano final, el que no desemboca en ningún lugar más que en sí mismo. Lo que vi allí abajo, no hay pintura, ni palabra, ni locura que lo abarque. Hay bestias. Bestias que no tienen rostro, pero que acechan con intención. Vi una que parecía una ciudad sumergida, compuesta de columnas vivas que gritaban con cada movimiento. Otra era solo una masa translúcida con fetos flotando dentro, todos con bocas abiertas, cantando un mismo lamento en bucle. El barco no es un barco. Es un dios muerto que se dejó habitar. Y aún recuerda cómo se siente moverse. Mis manos tiemblan. Las uñas se me han caído. Pero no sangro. La carne se ha replegado con rapidez anormal, como si no quisiera que algo escapara. La piel comienza a agrietarse. Y a veces me parece oírla hablarme cuando duermo. Los otros, los tripulantes, ahora los comprendo. No se comunican con palabras, sino con gestos,
con gesticulaciones espasmódicas, como si algo dentro de ellos intentara recordarse a sí mismo que fue humano alguna vez. Uno de ellos me tocó el pecho con sus dedos largos, nudosos como ramas hervidas, y sentí un escalofrío que me hizo vomitar. No era solo el tacto. Fue el recuerdo. Él me traspasó su dolor. Me dejó ver cómo fue devorado, cómo aceptó. Y me hizo entender por qué todos en este barco caminan erguidos, pero no viven, están suspendidos en la decisión eterna de no morir del todo. Y yo también he comenzado a entender la lengua del casco, la lengua del barco. Hay criaturas que intentan acercarse, gárgolas de carne viva que flotan como medusas invertidas, columnas de hueso que nadan a propulsión de pulmones secos, seres que se comunican golpeando el agua con sus órganos colgantes. A veces, escalan el casco, pero el barco las rechaza. Emite un chillido, un temblor, una especie de salmo interno que hace que se desintegren o huyan. No porque tenga armas, sino porque es más antiguo que ellas. He comenzado a vestir con pieles, no por decisión. Un día desperté y tenía la piel de otro tripulante sobre mi espalda, cocida, aún caliente. Su olor no era desagradable, era nostálgico, como el de un padre que no recuerdas. Me pareció correcto dejarla ahí. Luego vino otra, y otra. Cada una se adhería sola, sin costura, sin manos. Como si el barco supiera qué debía hacer conmigo. Cada fragmento me daba un recuerdo, una voz que susurraba: no estás robando, estás reuniendo. Fue entonces cuando la tripulación se reunió en cubierta por primera vez. Todos formaron un círculo, un silencio estomacal, incómodo. El centro quedó vacío. Yo intenté apartarme, pero mis piernas no respondieron. Caminaron por mí. El barco eligió. Las antorchas de médula se encendieron. El cielo sobre nosotros no era cielo. Era un ojo inmenso que todo lo veía desde un firmamento sin fin. Y entonces, el nombre surgió. No dicho, no escrito, recordado. Arrancapiel, decían sus gestos. Skin Tucker. No como título, sino como verdad. Mi lengua cambió esa noche. Ya no pronuncio con facilidad las palabras de mi infancia. Hablo en chasquidos de hueso, en crujidos de carne seca. Mis dedos ahora son más largos. Mi espalda se ha torcido, como si algo necesitara espacio en mí. He visto mi reflejo en el metal podrido de la proa. Ya no soy el hombre que huyó del Lord Carmesí. Yo soy el nuevo capitán. Y lo peor es que me siento en paz. He sido notificado mentalmente, y sé que este barco, esta entidad, no quiere ser adorada. No quiere ser comprendida. Solo desea ser alimentada. Sé lo que tengo que hacer. Cuando lleguemos al siguiente continente, no buscaré conversarlo. Buscaré presas. Carne. Músculo. Ojos. Piel. Todo recurso es valioso. No importa si lloran, si gritan o si oran. Sus súplicas no detendrán las cuchillas, ni las agujas, ni los dientes. El barco necesita su tributo. Sus huesos alimentarán la quilla. Sus tendones serán nuevos hilos para los cuerpos sin voluntad que nos sirven. Sus médulas espinels, aún calientes y vibrantes, serán arrancadas con precisión y colocadas en antorchas vacías. Porque en el mar negro de Sotique, solo la médula viva puede alumbrar la oscuridad. Los necrófagos pagan bien por la piel fresca. Los nigromantes ansían las caras que aún tienen miedo marcado en ellas. Y yo solo las recolecto.
no como un monstruo, no como un elegido, sino como parte del ciclo, como el nuevo engranaje de este navío hambriento. Yo los recibiré. El mar de Soti que no se comporta como otros mares. No hay día ni noche en estas aguas podridas. Solo una penumbra constante, perpetua, como si la luz misma hubiese sido desterrada por algo más antiguo que el tiempo. Desde que me convertí en parte del barco, o el barco en parte de mí, ya no sé si respiro o simplemente existo dentro de una membrana de carne, madera y pesadilla. Las antorchas siguen encendidas, cada una tallada de médulas espinels humanas. Cada cráneo empalado en ellas cuenta una historia que solo el barco puede leer. Esas luces no titilan. Se alimentan de la sangre derramada, y se mantienen encendidas con la grasa del último niño recolectado. Aún recuerdo cómo llegué aquí. Aún escucho los gritos del Lord cuando escapé. Pero esos recuerdos ya no me pertenecen del todo. Son como pergaminos enmohecidos que el barco devora lentamente, y a cambio me otorga otros, visiones de abismos donde criaturas con garras de cristal desgarran naciones enteras, océanos donde las olas son lenguas babeantes que saborean los barcos antes de tragarlos. Y, en ese nuevo ciclo, aparecieron ellos. Yanis. Una niña, una criatura aún no devorada por este mundo, rescatada de la cubierta por lo que queda de Percy, el antiguo pirata, ahora reducido a un ser errático y de movimientos quebrados. Su piel está fusionada al metal del mástil inferior, y aún así, su voz humana resiste. Él la oculta cuando puede. Yo hago la vista gorda, aunque sé que el barco no lo hará por siempre. Solo una más, me digo. Solo una más y el barco se calmará. Pero eso es una mentira que solo los condenados repiten. El barco nunca se calma. Nunca se sacia. Solo espera su próximo tributo. Afuera, la niebla se ha vuelto espesa, negra, como hollín líquido. Y entre esa bruma ronda el maldito Horace, conocido por algunos como horrible Horace. Con su monóculo de obsidiana, su bigote inmortal y su risa que parece un ahorcado sacudiendo los pulmones, navega solo, impulsado por una vela hecha de piel viva. No habla, pero canta. Canta los nombres de los que vamos a recolectar. Intentó abordar el barco una vez. Quería controlarlo. Pero el barco le mostró un fragmento de su interior, y Horace huyó, riendo más fuerte. Ahora nos sigue, como un lobo al borde del campamento, esperando que yo caiga para ocupar mi lugar. El barco, aunque llamar barco a esta cosa es ofender su naturaleza, sigue avanzando hacia una nueva costa, una costa sin nombre, donde los árboles sangran cuando sopla el viento y las montañas parecen observar. En cada puerto maldito, alguien nos espera. A veces, es una criatura del barro. A veces, es un niño. Da igual. El barco los quiere a todos. Sus tendones para mantener la tensión de sus velas. Sus órganos para alimentar los nudos. Sus huesos para construir nuevos camarotes. Y sus pieles son mi labor. Yo soy el skin taker. No sé en qué momento ocurrió. Tal vez cuando dejé de dormir. Tal vez cuando arranqué la piel de un hombre aún vivo y descubrí que no sentía culpa. Lo único que sé es que el barco me eligió para recolectar lo que necesita. Yo soy su herramienta. Y si no lo hago, me reemplazará. Pero incluso dentro del horror, hay una grieta. Una grieta que me atormenta. Yanis. Sus ojos son diferentes. Cuando me mira, no ve al monstruo. No del todo. A veces creo que me ve como era antes. Un fugitivo. Un sobreviviente. Una víctima. Y eso me hiere más que cualquier garra de las profundidades. Percy,
cada vez más deformado por la simbiosis con el mástil, me habla de noches en que el barco solía navegar con un capitán diferente. Un niño. Uno que hablaba con los vientos. Uno que desapareció cuando el barco se hundió por primera vez, y que regresó sin corazón. Yo no sé si es una advertencia, o un presagio. Y Horace, esa cosa, me ofreció un trato hace unos días. Me lanzó una botella cubierta con una nota. Tú recoges las pieles. Yo recojo los ojos. Cuando llegue el eclipse, podríamos intercambiar mercancía y eternidad. No respondí. Pero el barco leyó la nota. Y sangró. Esta noche, la niebla es más densa. Las antorchas apenas iluminan un palmo de aire. Los marineros del barco, si es que se les puede llamar así, se han empezado a fusionar con la madera, formando grotescas esculturas con garras, cuernos y ojos abiertos en lugares imposibles. Yanis duerme debajo del altar, donde Percy la oculta con trozos de lona orgánica. No durará mucho. El barco ya ha empezado a respirar con más fuerza. Quiere verla. Quiere probarla. Y yo no sé cuánto más podré resistir. Siento que me estoy hundiendo. Que la voz del barco ya no es un murmullo, sino un grito dentro de mi cabeza. Hoy recolectamos a 4 hombres de una costa sin nombre. Criaturas de barro que tenían piel dura y negra, pero que al arder revelaban carne viva y roja como la de cualquier humano. Sus antorchas ya están encendidas. El barco sonríe con cada flama nueva. Me estoy volviendo como él. Y en mis pesadillas, me veo flotando en la cubierta como un titán de huesos, guiando nuevos niños hacia la rampa con una sonrisa tallada. ¿Es este mi destino? ¿Es esto lo que soy ahora? Tal vez. Pero aún hay tiempo. Y si no puedo salvarme, tal vez aún pueda salvarla a ella. Nunca supe que me empujó realmente a pelear por ese barco todo este tiempo. Tal vez fue la carne que abandonaba mi cuerpo pedazo a pedazo hasta quedar completamente esquelético. Sé que esa fue la humanidad que ya no necesitaba. O tal vez fue la voz, esa voz susurrante que salía del casco del navío membranoso, que se arrastraba por la membrana aceitosa de las paredes internas de mi camarote. Una voz antigua, inhumana, pero que hablaba mi idioma, con una dulzura enfermiza, como la voz de una dulce y apasionante mujer dominante. Ya eras parte de mí, desde antes de que nacieras tu destino ya estaba sellado, volverte uno conmigo. Así me dijo. Pero en ese último ciclo, el mar dejó de estar en calma. El cielo se quebró por primera vez en siglos. Las estrellas, aquellas heridas abiertas del firmamento, titilaron como si estuvieran en agonía. Yanis había desaparecido. La última vez que la vi, estaba con Percy, o lo que quedaba de él. Su rostro colgaba como una máscara mal cosida, y sus ojos, aunque aún humanos, suplicaban. No por ayuda, sino por olvido. Aún protegía a la niña, o lo intentaba, mientras el barco gemía, sangraba y crujía en una tormenta de carne. Horrible Horace, por otro lado, ya no reía. Se arrancó el monóculo para revelar un ojo hecho de cristal líquido, pulsante, un órgano que no pertenecía a este mundo. Con una sonrisa rota por la desesperación, me gritó desde la proa. El ciclo llega, maldito. Ya no hay tiempo. Este barco no es tuyo, ni mío. Es de ellos. Yo ya no podía responderle. Mi mandíbula colgaba abierta, desarticulada. Las antorchas, hechas de médulas espinels humanas, ardían de manera violenta, como si presintieran que ya no habría más cuerpos para alimentar su luz. Las criaturas que habitaban los mares, esas cosas con costras negras, alas de músculo seco y ojos de coral muerto, se arremolinaban alrededor del barco como hienas del abismo. Estaban esperando el reinicio.
Las paredes del barco se agrietaron como la cáscara de un huevo. Las cuadernas se separaron, pero en vez de romperse, comenzaron a replegarse sobre sí mismas, como costillas de un cadáver que volvía a respirar. Y entonces lo vi. Una estatua. No era de piedra. Era de carne blanca, como si se hubiera gestado fuera del tiempo. Me recordaba al marfil, pero de manera palpitante, como si tuviera su propio razonamiento. Un ídolo sin nombre, sin forma clara. No tenía rostro, solo una mueca giratoria donde debería haber habido ojos. De sus fauces colgaban restos humanos. Supuse que eso era lo que estaba alimentando realmente, o esa entidad era el mismo barco pero en su etapa final. A pesar de ser un completo esqueleto, sentí escalofríos del cómo esos ojos que palpitaban inyectados en sangre me observaban de una manera enfermiza, como si me estuviese dando las gracias por haberle servido todo este tiempo, o tal vez porque pensaba en asimilarme para terminar su ciclo de navío viviente esperando en las profundidades de su propia piel enfermiza. Horace, en un último intento por desafiar lo inevitable y su arrogancia por apropiarse de este barco, intentó saltar sobre mí con una extraña daga ceremonial la cual extrajo de su propio ombligo. Aún la recuerdo. La daga tenía una especie de símbolos y marcas tribales que brillaban en un carmesí y estas parecían ser las mismas venas de la daga. Pero el barco lo devoró en cuanto éste puso un solo pie en la proa, siendo reducido a un simple aperitivo más. Ni siquiera la daga ceremonial se salvó. El barco lo devoró y lo engulló con una necesidad desesperada de un sacrificio más. Entonces, la fractura del firmamento comenzó a extenderse por todo el cielo. Fue un destello, y después un estruendo tan grande que cualquiera pudo haber quedado aturdido por los decibeles que esta fractura celestial ocasionó. Después del estruendo llegó un silencio abismal, como si el sonido mismo hubiera sido succionado. Las criaturas marinas comenzaron a salir del océano y como si fueran consumidas por algo invisible sin previo aviso se desintegraron en el aire. Los océanos pútridos y malolientes se evaporaron con una rapidez de vértigo. La membrana que recubría el barco estalló como un capullo destruyéndose completamente haciéndonos volar por el estallido y nos succionó una especie de nada cósmica. Algo que nada podía escapar de ella y todo ser era cruelmente devorado sin piedad ni miramientos. Yo sentí como mi existencia era reducida a símbolos, a una palabra no escrita en ningún idioma, a una historia que solo puede ser contada en las peores pesadillas soñadas por un maniático. Y luego, oscuridad. No sentí la muerte. No sentí ningún tipo de sensación que me hiciera entender que era el olvido. Solo reinaba la oscuridad. Hemos sido mandados a dormir de nuevo, a descansar me imagino. Yo como capitán de los piratas no sé de estas cosas de fanáticos ocultistas religiosos, que se sacramentan a los dioses de la carne y de la muerte. Solo supe que debíamos quedarnos aquí. Hasta que el ciclo comience de nuevo. Mi nombre no es importante, pero pueden llamarme J.C. DeWitt. Lo que vi, eso sí lo es. Desde que tengo memoria, hay un recuerdo que he intentado enterrar en lo más profundo de mi mente. Uno que me dejó marcas, no visibles, pero constantes. Como un zumbido detrás del cráneo que nunca se va. Un canal. Una señal. Candle Cove. O así es como algunos lo recuerdan. Yo, en cambio, recuerdo otra cosa. No fue un programa. No era animación. No eran marionetas. Era real.
tan real como los gritos que aún escucho cuando cierro los ojos. Tenía apenas 6 años. Era un niño callado, muy solitario. Pasaba muchas horas frente al televisor mientras mis padres trabajaban. Y una noche, sin explicación, el canal cambió solo. Estaba entre los estáticos 57 y 59. Pero en el 58, había algo. La imagen era inestable, como si algo respirara detrás de la pantalla. Al principio pensé que era una mala señal. Pero entonces apareció el mar. No un mar común. Este era negro. Viscoso. Como una sábana de brea extendida hasta el horizonte. Y un barco. Un barco de madera roja, húmeda, que goteaba. Su vela tenía formas que parecían moverse, como si estuvieran vivas. Como si observaran. Ese fue mi primer contacto. No sabía entonces que estaba viendo a través de una herida en el tiempo. Un agujero. Una transmisión, desde otro ciclo de la humanidad. Zotique. Años más tarde encontré esa palabra en una carpeta olvidada de mi desaparecido padre, Luis de Witt, más conocido por el caso 1999 como el Señor Oso. Todo parecía estar perfectamente conectado. Su desaparición, su obsesión por una entidad extraña que pedía sacrificios de inocentes a cambio de conocimiento prohibido. Y ese canal maldito. Recuerdo cómo comenzó todo en esa sala, frente al televisor, viendo cómo el barco se acercaba a una costa extraña con edificaciones tanto rústicas como imposibles. Ahora que lo pienso bien me di cuenta que no se trataba de un show infantil. Era algo más parecido a una cacería brutal sin precedentes. Pude ver a esos famosos piratas. Marionetas, sí, eso parecían con la textura de pieles y deformidades que tenían con esos ojos eran perlas negras sumidas en carne deformada, pero recuerdo que no tenían ningún tipo de cuerdas ni mecanismos. Sus movimientos eran torpes, erráticos, simulando los de un humano porque estaban seguramente controlados por una hambre voraz o por otra cosa peor. Vi a Yanis. Una niña que huía. Siempre. Día tras día. Cada noche el canal mostraba un fragmento diferente, como si lo que se transmitiera fuera, una mente, una entidad consciente. Y también recuerdo al pirata Percy. Un hombre, o más bien lo que quedaba de uno. Recuerdo que conservaba humanidad en su voz, en sus ojos. Parecía querer proteger a Yanis, o al menos distraer a los demás para que ella corriera. Su carne estaba mezclada con la del barco. Su espalda tenía raíces que se hundían en la madera. Y a veces lloraba. Y luego, estaba él. El Skin Taker, ese pirata que me causaba escalofríos, nunca hablaba. Solo raspaba y chasqueaba los dientes. Cada vez que aparecía, la imagen se oscurecía, como si el televisor no pudiera soportar su presencia. Tenía una túnica hecha de piel. Y cuando digo piel, me refiero a piel humana. Las costuras aún tenían cabello, lunares, marcas de nacimiento. Nunca entendí lo que era o qué pretendía. Hasta que comencé a tener sueños, sueños de otro tiempo, de otra perspectiva, del barco y del día a día en esas malditas aguas pútridas y desesperanzadoras. A veces veía a otros niños mirando el canal. O caminando por pasillos hechos de carne dentro del barco. Vi antorchas encendidas con médulas frescas. Vi estatuas formándose justo antes de la oscuridad. Vi a mi padre, Luis. Sentado en la proa de ese maldito barco membranoso. Con los ojos cerrados, como si esperara algo. No puedo explicar esto aún con palabras explícitas para que no me juzguen de loco. Lo importante es que me di cuenta que no era el único. Pasaron años. Y por puro impulso, una noche, encontré este viejo foro. Una reliquia de internet de hace 2 décadas.
y entre los temas enterrados, alguien decía recordar el programa, con detalles que coincidían con los míos. Demasiados detalles. Comenté. Conté lo que vi. Y lo que recibí fue un mensaje privado, con una sola línea. El canal aún transmite. Pero ya no usa antenas. Desde entonces no puedo dormir. Anoche, escuché las olas, el crujido de un barco en movimiento, todo dentro de casa. Y sentí el olor. El mismo de aquella época. Carne vieja, humedad putrida, agua estancada y cadáveres. Y vi en mi pantalla negra, apagada, el reflejo del barco. Solo lo vi en un instante, en un parpadeo, pero eso bastó para confirmar lo que no quería. Ahora sé que no fue imaginación como me lo dijeron mis padres, tampoco fue un sueño o alucinación por temperatura. Fue una ventana hacia el más antiguo pasado de la humanidad. Y yo, inocente, sin saber lo que veía, la crucé. Con mis ojos de niño, vi lo que nadie debía ver. Los mares de Zotique. Las criaturas que nadan debajo de esa superficie negra. El barco que vive y caza, alimentándose de los inocentes. La antorcha que no se apaga, porque está hecha de médulas aún frescas. A veces creo que estoy allá, de alguna manera siento que esta vida ya no me pertenece. Y lo peor, es que hay otros. Otros que también recuerdan. Otros que también vieron el Mar Negro. Otros que aún escuchan el llamado en sus sueños. Desde hace algunas semanas, hay algo nuevo. Empieza como un parpadeo en el rabillo del ojo. Un destello blanco. Una vibración visual. Lo atribuí al estrés. A la falta de sueño. Hasta que sucedió 3 noches seguidas, siempre en el mismo lugar. Primero en el pasillo, junto al cuarto de la caldera. Después, en el reflejo de la ventana de la cocina. Y anoche, en mi habitación. Figuras. Altas. Inmóviles. Hechas enteramente de estática. No oscuridad. Estática. Como nieve de televisión antigua, esa que silbaba entre canales muertos. La forma era humanoide, sí. Pero distorsionada. Como si alguien tratara de recordar cómo era un cuerpo humano, y se le olvidaran detalles esenciales. Cuellos que se extendían un poco más de lo necesario. Codos con ángulos invertidos. Manos como garfios o como raíces. Solo aparecen cuando no las estoy mirando directamente. Y desaparecen cuando trato de enfocarlas. Pero están ahí. Lo supe la primera vez que una se inclinó hacia mí mientras yo no podía moverme. Fue durante una parálisis del sueño. Podía verla con los ojos apenas abiertos. Una silueta brillante, parpadeante, como una persona atrapada entre frecuencias. No hacía ruido. Solo olía. Hedor a carne quemada, plástico derretido y algo más, a muerte. Las noches siguientes comenzaron a acercarse más. A veces despierto con la sensación de que alguien acaba de salir de la habitación. Otras, mi televisor se enciende por menos de un segundo, sin señal. Y en esa fracción, veo algo detrás del vidrio. Creí que era un reflejo de algún lugar de mi habitación, pero estaba completamente equivocado. Pude contemplar mejor de qué se trataba. Era un rostro, o al menos la idea de uno. No contaba con nada de piel que lo cubriera. Esa cara reinaba un rojo crudo, como si hubieran extirpado su piel de manera quirúrgica. Esta noche ocurrió algo peor. Desperté con el zumbido dentro del cráneo a punto de explotar. Estaba sangrando por la nariz. Y en la esquina del cuarto, una figura seguía allí. Solo que esta vez, no era estática. La nieve que antes cubría su forma había comenzado a disolverse. Debajo, su piel era completamente roja. No roja como el rubor humano,
sino roja como carne recién expuesta. Como si su piel no fuera piel, sino una película orgánica cruda y viva. Sus ojos eran pozos sin pupilas. Solo un resplandor lechoso, como si alguien hubiera intentado reconstruir el ojo humano desde una memoria degenerada. Me miraba fijamente y se limitaba a respirar pesadamente. Como si le causara gran esfuerzo y dolor hacer esta simple, inconsciente y natural acción. Y su aliento era espeso, como si exhalara a través del lodo. El hedor era tan fuerte y nefasto que vomité. Y mientras me retorcía en la cama, lo escuché. Un sonido familiar, oculto en las frecuencias de su respiración. Una especie de voz o algo que simulaba una voz. No era mía, ni de algún ser querido, creo que ni siquiera era ni humana, esta provenía de una televisión lejana. Una voz que decía: falta poco para que te nos unas. La figura se desvaneció cuando la luz de la mañana cruzó la ventana. Como si la realidad aún tuviera fuerzas para empujarla fuera. Pero ahora sé que no están solo en mi mente. Que son más de una. Y que cada noche, se vuelven más sólidas. Más reales. Y con cada aparición, el canal, se ajusta. Como si estuvieran calibrando algo. Sintonizándome, o al menos sintonizando mi realidad o tiempo. No tengo claro qué quieren estas entidades, trate de herirlas, incluso con mi arma que tengo guardada en mi mesa de noche, pero no les he hecho daño alguno. Solo queda esperar mi destino al ver que no puedo pelear contra esas cosas de Menschenels de piel roja. División de Investigaciones Especiales. Expediente cerrado 0312HV/CVDW2012. Informe final de caso. Asunto: investigación sobre la desaparición y posterior recuperación parcial del cuerpo de Jan Carl de Witt. Clasificación: alto secreto nivel 4. Fecha de cierre oficial: 11 de marzo de 2012. Investigador asignado: agente Jesse L. Ravencroft. Intervención de agencias: FBI, FCC, DHS, OMS, Guardia Costera, Universidad de Harvard. Resumen ejecutivo. Jan Carl de Witt, estudiante de último año de la carrera de Psicología Cognitiva en la Universidad de Harvard, fue reportado como desaparecido por la Administración Académica y Familiares el 15 de septiembre de 2011. Tras una investigación exhaustiva, su paradero fue desconocido durante más de 5 meses, hasta el hallazgo parcial de restos humanos en la costa este del estado de Nueva York. La evidencia recabada a lo largo de la investigación sugiere la existencia de elementos no convencionales relacionados con su desaparición. Pese a ello, se concluyó oficialmente que la causa de muerte es homicidio perpetrado por un tercero no identificado, y el expediente fue cerrado para evitar repercusiones sociales y mediáticas innecesarias. Información general del sujeto. Nombre: Jan Carl de Witt. Edad: 23 años. Residencia habitual: 429 Falmouth Street, Cambridge, Ma. Estado civil: soltero. Historial clínico: no registrado en instituciones médicas, aunque se encontraron evidencias no oficiales de episodios psicóticos leves relatados en foros privados. Vínculos familiares: único hijo de Luis R. de Witt, productor de televisión pública en Mass Bay TV, investigado post-mortem por contenido infantil de naturaleza ambigua y simbología recurrente. Informe digital y psiquiátrico no oficial. La División de Ciberdelitos accedió a foros encriptados frecuentados por Jan Carl, en especial uno de acceso restringido conocido informalmente como Backroom Channel, con un subforo titulado Candle Cove Theory. El contenido se centraba en una supuesta serie infantil nunca emitida oficialmente, con múltiples usuarios afirmando recuerdos compartidos de episodios perturbadores y transmisiones que interferían con otros canales locales durante los años 90. Extracto de publicación de The Witt, agosto 2011. No se trata del programa. Se trata del canal. No importa que muestren. El canal quiere entrar. Quiere sintonizarte. La estática es la piel. Lo rojo es lo que hay debajo. Los psiquiatras consultados sugirieron la posibilidad de un trastorno esquizoafectivo emergente,
con episodios compartidos inducidos por su gestión digital. No obstante, la coincidencia de descripciones entre múltiples usuarios sin conexión entre sí fue considerada estadísticamente improbable. La OMS recomendó el cierre inmediato del foro, y la eliminación de copias y menciones del contenido digital original, alegando riesgo potencial de psicosis colectiva tecnológicamente inducida. Hallazgo en la playa de Montauk. Fecha, 23 de febrero de 2012. Ubicación, playa de Montauk, condado de Suffolk, en Guay. Hora del reporte, 6:48 am. Condiciones climáticas, niebla densa, visibilidad reducida. Patrulla costera halló restos humanos arrastrados por la marea, parcialmente envueltos en una tela similar a celuloide fotográfico quemado. Los restos incluían brazo derecho completo, dislocado a nivel de hombro. Tórax parcialmente expuesto, sin piel visible. Cráneo con perforaciones en base occipital, sin rastros de proyectiles. Observación clave del forense Dr. Akulane. La piel fue removida con precisión quirúrgica, pero las marcas indican un proceso no humano. Hay signos de presión negativa aplicada sobre el cuerpo, como si hubiera sido aspirado desde el interior hacia afuera. El tejido muscular muestra signos de necrosis acelerada. No puedo determinar arma ni mecanismo. Análisis toxicológico, negativo. ADN, coincidencia 99.99% con Jean-Carl DeWitt. Anomalías en la escena domiciliaria. Durante el allanamiento autorizado por el juez federal Lawrence J. Cran, se encontraron habitaciones limpias, sin signos de violencia. Diario físico incompleto, con múltiples páginas arrancadas. Dibujos de figuras humanoides en lápiz negro, compuestas enteramente por trazos de ruido o estática. Pantalla analógica de bulbos, modelo Pilco Predicta, Cerque 1970, encendida sin interrupción, sintonizada en canal 58, frecuencia 769.25 MHz. Personal de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, declaró que la frecuencia utilizada por dicho canal se encuentra fuera de servicio desde 2002, sin transmisores activos registrados en un radio de 300 kilómetros. El análisis de imagen de la nieve mostró estructuras de interferencia anómalas, similares a rostros humanos incompletos, solo visibles en marcos específicos, cada 58 segundos exactos. El equipo técnico de DHS cerró el perímetro e incineró el aparato como medida de contención. Personal fue rotado tras reportar episodios de ansiedad, vómitos y visiones breves durante el análisis visual prolongado de la señal. Conclusiones y recomendaciones. Pese a la naturaleza altamente irregular de los hallazgos, y la falta de evidencia concluyente de intervención humana, el caso se cerró como homicidio por ajuste de cuentas no resuelto, justificando el cierre con la posibilidad de que el apellido DeWitt, vinculado al contenido infantil experimental de los años 80-90, haya despertado interés en círculos desconocidos o ocultos extremos. El cierre de la investigación fue validado por el Comité de Seguridad Nacional en sesión extraordinaria del 7 de marzo de 2012. Se solicitó a los medios de comunicación abstenerse de vincular el nombre Jean-Carl DeWitt con cualquier término como Candle Cove, Canal 58, Estática Roja o similares. Anexo manuscrito, memorándum interno, no escaneado. Adjunto al expediente físico. Han pasado 11 días desde que incineramos el aparato. Y esta madrugada, la televisión del área de vigilancia de la oficina en Boston encendió sola. Canal 58. Solo por 3 segundos. Una silueta sin rostro se reflejó en el cristal del microondas. Personal técnico revisará el sistema mañana. M.R. Firmado. Agente especial Jesse L. Ravencroft. Departamento de Seguridad Nacional. División de Fenómenos No Convencionales. Archivo cerrado el 11 de marzo de 2012.